Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a entrar al estudio de la unidad número 3 y comenzamos con el tema de estudio de tiempos y movimientos. Bien, antes que nada vamos a establecer lo que sería en este documento que ya les compartí en clase, donde nos platican un poco del trabajo que se va realizando en el estudio de tiempos y movimientos. Nos dice aquí, es una técnica de medición del trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas para analizar los datos con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo condiciones establecidas. Bien, partiendo de esto, vamos a observar el siguiente esquema que tenemos acá, el cual nos menciona primero qué antecedentes hay con respecto al trabajo de tiempos y movimiento. Primero nos dice que tuvimos allá al inicio los, los términos, los personajes quienes han aportado al estudio de esto. Primero están en este caso, Descartes, que nos menciona ya que dio las reglas básicas del estudio del trabajo. La primera regla era de evidencia, después estuvo la segunda regla que era el análisis, después la regla que es la síntesis y finalmente el control. O sea, René Descartes encontró estas 4 reglas para poder estudiar el trabajo. Bien, ya entrando después a la parte de la administración científica, aquí nos menciona el trabajo de Taylor, que nos hace mención que para todo tipo de trabajo, estudiar una técnica racional cambiándola, en este caso, los métodos rutinarios. Después, tramitar sistemáticamente esa técnica ejecutante para que pueda aplicarla integralmente. Después, separar las funciones de la preparación del trabajo de su ejecución. Finalmente, repartir equitativamente entre la dirección y el personal los beneficios. Bien, después, en lo que se refiere a las normas de tiempos predeterminados, los esposos Gilbert, en este caso, utilizaron los Terblitz, en este caso, ¿sí? Fue ya un estudio un poquito más analizando los movimientos que se realizan. Bien, después tenemos aquí, en el caso de los especialistas contemporáneos, la descomposición de cualquier trabajo en una serie de número inferior de los Terblitz. En este caso, vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien, aquí nos dice, hay un contexto histórico y bases filosóficas en este caso. El primer punto nos dice que hubo un desarrollo de los métodos lógico-racionales, en este caso, y el método deductivo y el dualismo, que fue la base junto con el empirismo y racionalismo del estímulo de la investigación científica aplicada a la producción y en especial al rendimiento laboral. Bien, también hubo inventos importantes en esta época. ¿Cuáles fueron? En este caso, hubo la tabla de logaritmos de Napier, la geometría analítica, las leyes de la física de Newton también fueron importantes, leyes de movimiento de Kepler y muchos otros. Y todos estos inventos que también hubieron, sirvieron de base para otros directamente aplicados a la producción, como la máquina de vapor, el telar eléctrico, la prensa hidráulica. Después, el estallido de la revolución industrial, pues esto significó la sustitución del trabajo que era artesanal por el trabajo fabril industrial y trajo consigo pues, el aumento de la producción y el rendimiento notable. Primero se cambió el artesanado por la manufactura, luego por la industria mecanizada. Bien, después nos mencionan que Adam Smith
Estudió la fábrica, en este caso, de alfileres de Escocia, la cual producía cerca de 20 alfileres al día. Haciendo cada obrero todo el alfiler, pero separando, aquí nos dice, las actividades de cada obrero, en este caso la producción diaria alcanzó los 400. Y de ahí se desarrolla pues la división social del trabajo que daría a luz, en este caso, a la separación de la técnica del trabajo. Bien, basándonos en esto, vamos a mencionar aquí lo que hizo René Descartes en sus aportaciones. En este caso, pues la mayoría de los especialistas en la materia han considerado que hubo ya a mediados del siglo XVII un precursor, en este caso fue el filósofo René Descartes, que en su famoso discurso del método, donde enunció las 4 reglas básicas del estudio del trabajo, en este caso, por la racionalidad, que sería la evidencia, el análisis, de síntesis y de control. Estas son las 4 reglas. ¿A qué se refiere la regla de la evidencia? Como vimos en el esquema, nos dice, no debe admitirse como cierto nada que no haya sido demostrado y debe evitarse la precipitación, liberando en este caso la razón de las pasiones para emplearla bien. Después, la regla del análisis nos dice que cada trabajo o problema debe descomponerse en una serie de trabajos o problemas menores cuya resolución sea más sencilla. Después está la regla de la síntesis, que esta hace referencia a que se deberán agrupar las diferentes soluciones encontradas a cada uno de los pequeños problemas para llegar de esa forma a la solución total. Después viene la regla de control. En este caso, el control tiene por objeto verificar la certeza de nuestras deducciones y comprobar los resultados obtenidos. En sí, entonces, estas son las 4 reglas que establece René Descartes. Muy bien. Vamos al siguiente punto que nos hace mención de estos antecedentes. Ya habla ahora que en 1760 el francés Perronet llevó a cabo amplios estudios de tiempo acerca de la fabricación de alfileres, en este caso, alfileres comunes de número 6, hasta llegar a estándar de 494 piezas por hora. Después, Charlie Babbage, en este caso en 1820, el matemático inglés, hizo estudios de tiempos en relaciones con los alfileres comunes. Número 11. Como resultado, determinó que una libra de alfileres debía fabricarse en 7.6892 horas. El principio en el cual se basó, dice acá, que es una sociedad basada en la compraventa de fuerza de trabajo. Al dividir el trabajo, abarataba, en este caso, o abarata sus partes componentes. Lo que significa que dividiendo los procesos productivos se pueden separar las partes más complejas de las más sencillas y adjudicarlas a trabajadores que pueden realizarlas. El resultado en este caso es un enorme ahorro de capital en salarios y esta menor educación en uno de los elementos responsables de menor valor de la fuerza de trabajo, pues la supo apreciar en este caso. Ahora, Fred Taylor, en este caso con su formación inicial, Taylor, pues que nació en Estados Unidos, nos dice acá que cuando se estaba preparando para su ingreso a la Universidad de Harvard, pues tuvo que abandonar sus estudios por un padecimiento de la vista. Y al abandonar sus estudios, en este caso, ingresó como aprendiz de modelista en una fundación de Filadelfia. Al cabo de unos años, en 1879, ingresó a Midvale Steel Co., en donde pasó en un periodo de 9 años de peón a jefe de talleres, consiguiendo en 1883 pues, el título de ingeniero mecánico con cursos nocturnos
en este caso del Instituto Stevens de Tecnología. Y es precisamente en esta época cuando percibe el problema que separaba a la empresa de sus empleados. En este caso, él veía que los operarios trabajaban a destajo, pero como cada intento de ellos de ganar más, cuando esas ganancias pasaban a un determinado límite, pues era seguido por una modificación de la tarea por parte de la empresa para reducir las bonificaciones. O sea, les modificaban las reglas para que pues no alcanzaran los bonos. Bien, ahora dice acá, ¿qué hizo Taylor? En esta empresa en donde Taylor empieza a cronometrar el trabajo y establece sus principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Aquí nos mencionan el primero. Es aquí. Son 6. El primero nos dice, para todo tipo de trabajo, estudiar una técnica racional cambiando los métodos rutinarios. Después, transmitir sistemáticamente esta técnica al ejecutarse para que pueda aplicarla íntegramente. En este caso, había unas tarjetas de instrucción por obreros. O sea, ya les daba un instructivo de los procedimientos que tenían que realizar. Después, separar las funciones de preparación del trabajo de las de su ejecución. O sea, teníamos allá específico qué es lo que van a estar haciendo, o sea, de preparación de su trabajo hasta que lo ejecuten. Después, especializar cada una de las funciones. Cada quien ya tenían las tareas, digamos, de forma específica y especializados en el área. Finalmente, repartir equitativamente entre la dirección y el personal los beneficios. Y aquí hubo un concepto de bonificación por productividad. Esto les servía para poder tener una, digamos, una mejor productividad porque pues hay un estímulo. Después dice acá, Lenin no dudó en inscribir en un artículo publicado el 28 de abril, perdón, de 1918 en Pravda. Dice, debemos introducir inmediatamente el trabajo en cadena, estudiar su aplicación. Debemos poner en práctica todas las sugestiones científicas y progresivas del sistema de Taylor. Entonces ya era conocido estos principios fundamentales. Después nos dice, Fred Taylor, que sentó las bases del estudio del tiempo de trabajo. Aquí vemos lo que estuvo trabajando. En este caso, el estudio de tiempos, junto con los implementos y métodos para llevarlos a cabo adecuadamente. Después estuvo la estandarización o normalización de todas las herramientas e implementos usados en la fábrica, así como las acciones y movimientos de los obreros para cada clase de trabajo. Después, la conveniencia de contar con un grupo o departamento de planeación. El uso de las reglas de cálculo e instrumentos similares para ahorrar tiempo. También un sistema de rutas o trayectorias, un moderno sistema de costos. Aquí nos dice, igual que la tarifa diferencial de acuerdo al trabajo, en este caso, efectuado y el tiempo invertido, en este caso, en dicho trabajo. Ahora, también nos menciona un sistema mnemotécnico, en este caso, para clasificar los productos fabricados, así como los útiles, ¿sí?, o implementos usados en la fabricación. Ahora, hubo una crítica en este caso al Taylorismo que fue inmortalizada en la película Tiempos Modernos, donde se denota el estrés laboral y la fatiga general por los aumentos en el ritmo e intensidad del trabajo. Bien. Ahora, Frank B. Gilbert, pues en este caso fue el fundador de la técnica moderna del estudio de movimientos en conjunto con su esposa Lilia. En este caso, ellos, pues, estuvieron haciendo un análisis de estudio de movimientos y ellos, pues en este caso se puede definir como el estudio de movimientos del cuerpo humano que se utilizan para realizar una labor.
En este caso, eliminando los movimientos innecesarios y simplificando los necesarios para finalmente poder establecer, en este caso, eh, la secuencia o sucesión de movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima. ¿Qué más hicieron? Acá nos dice que los Gilbert también desarrollaron las técnicas de análisis ciclográfico. ¿A qué se refiere las técnicas de análisis ciclográfico para estudiar las trayectorias de los movimientos efectuados por un operario? Y consiste en fijar una pequeña lámpara eléctrica al dedo o la parte del cuerpo en estudio y registrar después fotográficamente los movimientos mientras los operarios efectúan el trabajo u operación. Y la toma resultante es un registro permanente de la trayectoria de los movimientos. Después, los esposos Gilbert, en este caso, y los 17 movimientos básicos del cuerpo, ¿sí? Pues llegaron en este caso sus estudios y experimentos, lo llevaron a identificar esos 17 elementos básicos que se podrían en este caso aplicar a cualquier actividad para reducir movimientos. En este caso, él llamó a estos movimientos Terblix, denominación que utilizó por inversión de su apellido, ¿sí? A cada elemento, en este caso, le asignó un símbolo y un color. Aquí están esos 17 elementos. Bien. Después, nos dice aquí, hubo el desarrollo de un esquema, en este caso de un proceso de diagramas de flujo, pues que permite estudiar las operaciones completas y no solo una actividad en especial para la toma de decisiones, al eliminar, reducir o combinar, en este caso, estudiar operaciones completas, no solo una actividad en especial para la toma de decisiones, eliminar, reducir o combinar operaciones, estas mismas que se identifican como operaciones de transporte, inspección, demoras y almacenar. Bien. Después vienen aquí los principios básicos de Ford. En este caso es el sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima inicial hasta el producto final. A través de la racionalización de la producción, en este caso creó la línea de montaje, pues lo que le permitió la producción en serie. Este es un moderno método que permite fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado. Y Ford, en este caso, adoptó tres principios básicos. El principio de identificación, que consiste en disminuir, en este caso, el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado. Después está el principio de economicidad, que consiste en reducir al mínimo, en este caso, el volumen de materia prima en transformación. Después está el principio de la productividad, el cual nos dice que sería, en este caso, su principal contribución pues, fue sugerir que la administración, en este caso científica, no es un grupo de técnicas de eficiencia o incentivos, sino una filosofía en virtud de la cual la gerencia reconoce como su objetivo y es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo a través del entrenamiento y de los tiempos o movimientos. Bien, ahora tenemos aquí los orígenes de la MTM, que es la medición de tiempos y movimientos. Eso significan estas tres siglas. Y esto fue creado, en este caso, en 1945. Y nos dice que fueron tres ingenieros norteamericanos, H.B. Minor, D.J. Merton y J.L. Shaw. En este caso, en la década de los 40, después de haber realizado estudios preliminares en Westinghouse Electric Corporation, en este caso, ellos pensaban que si los operarios
ya estaban preparados de antemano en el mejor método, pues las posibilidades de mejora posterior serían, en este caso, menores y por tanto el producto más rentable. Y ahí vemos que desde un principio, aparte de los gastos de formación que serían menores, en este caso, MTM como lenguaje en medición de tiempos y movimientos, es un lenguaje de símbolos universal, de tal forma que dos personas formadas convenientemente, ¿sí?, que no conozcan el idioma del interlocutor, son capaces de comprender sin hablarse de los trabajos realizados por este método de cualquiera de ellos. En este caso, para velar por la buena aplicación de este método y su universalidad, existe un Consejo Mundial de Medición de Tiempos y Movimientos y asociaciones en diversos países adheridos a este. Este sistema de medición de tiempos y movimientos aquí nos dice que es un procedimiento para perfeccionar los métodos y establecer los tiempos de producción como resultado de reconocer, clasificar y describir los movimientos empleados o requeridos también para ejecutar una operación dada y asignarles tiempos normales predeterminados. Y existen aquí pues diferentes versiones de la medición de tiempos y movimientos, siendo la más potente entre la MTM1, puesto que es la que llega al más bajo nivel en la descomposición de los movimientos necesarios para realizar una operación dada. Bien, aquí tenemos los movimientos de los miembros superiores, en este caso. Vamos a ver. Tenemos primero los elementos básicos, son alcanzar, mover, coger, posición, soltar y desmontar. Después vienen los secundarios, estirar, aplicar presión y la manivela. Después vienen los movimientos de los miembros inferiores. Sería el movimiento del pie, el movimiento de la pierna. ¿Está claro? Ahora, los movimientos del cuerpo, aquí serían los siguientes. Desplazamientos como son andar y paso lateral. Los desplazamientos. Tenemos igual la flexión, que sería el giro del cuerpo, doblarse, agacharse, sentarse, poner una rodilla en el suelo, arrodillarse y levantarse. Los movimientos visuales, que son el enfoque ocular y recorrido ocular también. Bien, aquí vamos a mencionar algo muy importante que es la ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos se encarga tanto del estudio de tiempos y estudio de movimientos. El estudio de tiempos nos dice acá una aplicación de técnicas que para determinar en este caso el tiempo estándar que se invierte en realizar una determinada tarea. Ahora, en lo que se refiere al análisis del estudio de movimientos, dice que será el análisis detallado de los movimientos del cuerpo a realizar una actividad con el objetivo de eliminar movimientos inefectivos y facilitar la tarea. ¿Qué ventajas podemos observar al hacer el estudio de tiempos y movimientos? Bien, aquí nos dice lo siguiente. Vamos a minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. Conservar también recursos y minimizar costos. También está efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de recursos energéticos. También proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Así como también eliminar y reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes en este caso. Después viene la distribución de cargas de trabajo, el manejo integral de desperdicios y residuos dentro del proceso. Bien, esas son las ventajas del estudio de tiempos y movimientos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la economía de los movimientos y cuáles son sus principios. En este caso, vemos que la capacidad humana para la realización de las tareas, en este caso, depende del tipo de fuerza, el músculo que se utiliza en la realización de la tarea y la postura de la persona a realizar dicha tarea.
Aquí nos dice, por eso se debe diseñar el trabajo de acuerdo con las capacidades físicas del individuo para lograr un mejor rendimiento en la realización del trabajo. El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa, en este caso de estudios de tiempo, comprende un cronómetro, un tablero paleta para estudio de tiempos, una calculadora de bolsillo y los formatos impresos para sentar el estudio de tiempos. Después, se va a realizar el cronometraje acumulativo. ¿Qué es esto? En este caso, el reloj funciona de modo ininterrumpido durante todo el estudio. Se pone en marcha al primer principio, en este caso del primer elemento, del primer ciclo, y no se detiene hasta acabar el estudio. Después, el cronometraje con vuelta a cero, los tiempos se toman directamente al acabar cada elemento y se hace volver al segundero a cero, se pone de nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente. Bien. Ahora, en el estudio de movimientos, ahora sí dice acá, va a haber un estudio visual de los movimientos, se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo, esa es su opción, y se estudia de los micromovimientos y resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Aquí viene lo que habíamos mencionado de los TERBLIX. Aquí dice, los TERBLIX son los que implican un avance directo en el progreso del trabajo, puede acortarse pero no eliminarse. Después, los TERBLIX no efectivos son los que no hacen avanzar el progreso del trabajo. Estos, de ser posible, deben eliminarse. Aquí están los TERBLIX efectivos y su símbolo y qué significa cada uno y con su descripción. Vamos a ver. El primero es alcanzar. Su símbolo es una A y una L mayúscula. Nos dice movimiento con la mano en este caso vacía desde y hasta el objeto. El tiempo depende de la distancia en general y precede de soltar y va seguido de tomar en este caso. Después tenemos el mover, en este caso su símbolo es una M mayúscula. Será el movimiento, en este caso con la mano llena. Y el tiempo depende de la distancia, el peso y el tipo de movimiento. Y en general nos dice que está precedido por tomar y seguido de soltar o posicionar. Después, tomar, que es con la T mayúscula, dice cerrar los dedos alrededor de un objeto. Inicia cuando los dedos hacen contacto con el objeto. Pues nos dice allá. Y termina cuando se logra el control. Depende del tipo de tomar. En general está precedido por alcanzar y mover y seguido por mover. Después viene, en este caso, soltar, que es una S mayúscula. Nos dice dejar el control de un objeto por lo común es el término más corto. Después viene preposicionar. En este caso, posicionar un objeto en un lugar predeterminado por su uso o para su uso posterior. Casi siempre ocurre junto con mover, como al orientar una pluma para escribir. Después usar, en este caso, dice manipular una herramienta al usarla para lo que fue hecha, en este caso se detecta con facilidad, en este caso es la U, su símbolo. Después está ensamblar, que se basa en este caso, como dice, unir dos partes que van juntas, se detectan con facilidad en el avance del trabajo. Después desensamblar, que es opuesto al ensamble, hay la separación de partes que están juntas y en general precedido de posicionar o mover, seguido de soltar. Bien, la siguiente tabla dice los TERBLIX no efectivos. ¿Cuáles son? Buscar, por ejemplo. Aquí está. No efectivos son, por ejemplo, buscar, que es una
B mayúscula dice, en este caso su descripción, dice acá, ojos o manos que deben encontrar un objeto, inicia cuando los ojos se mueven para localizar el objeto. Después tenemos seleccionar, dice elegir un artículo entre varios comúnmente y sigue a buscar. Después posicionar, en este caso una P mayúscula, dice orientar un objeto durante el trabajo. En general va precedido de mover y seguido de soltar. En contraste a durante para posicionar. Después inspeccionar, que es una I mayúscula, dice allá comparar un objeto con un estándar, casi siempre con la vista, pero también puede ser con otros sentidos. Después planear, en este caso hacer una pausa para determinar la siguiente acción. En general se detecta como una duda antes del movimiento. Después el retraso inevitable más allá del control del operario. En este caso debido a la naturaleza de la operación, por ejemplo, la mano izquierda espera mientras la derecha termina un alcance más lejano. Después viene un retraso evitable, que hace referencia a solo que el operario es responsable de tiempo ocioso, pues como el toser, por ejemplo. Después descanso para contrarrestar la fatiga, pues en este caso la D mayúscula, aparece de forma periódica, no en todos los ciclos. En este caso depende de la carga de trabajo físico. Pues nos dice ya, el sostener, una mano detiene un objeto mientras la otra realiza un trabajo provechoso. Bien, analizando esto, aquí viene la etapa del estudio de movimientos. Aquí nos dice primero, obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, en este caso del operario, y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. Después deben registrar una descripción completa del método, descomponiendo el proceso o la operación en elementos. Después, examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y movimientos. Después, obtener una muestra del tiempo con un instrumento apropiado. Determinar el tamaño de la muestra. Medir el tiempo con un instrumento apropiado. Y determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario por correlación con la idea que tenga el analista, en este caso, de lo que debe ser el ritmo, tipo o clasificación de actuación. Bien. Ahora, ¿qué debe pasar? En este caso, pues debemos convertir los tiempos observados en tiempos básicos. Seleccionar o determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. Después determinar el tiempo tipo propio de la operación. Después determinar el tiempo estándar. En este caso, por ejemplo, pueden ser las piezas producidas por hora o horas necesarias para 100 piezas. Después dice descomponer en este caso la tarea de los elementos. En este caso dice que el elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Después está el ciclo de trabajo. En este caso es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. Después los elementos se dividen en 8 tipos según sus características a saber. Elementos repetitivos, elementos casuales, elementos constantes, elementos variables, elementos manuales, elementos mecánicos, elementos dominantes y elementos extraños. Bien, ¿cuáles son cada uno de ellos para poder reconocerlos? Primero, los elementos repetitivos, aquí nos hace mención que son los que reaparecen en cada ciclo de trabajo. Por ejemplo, aquí dice, los elementos que consisten en recoger una pieza antes de la operación de montar, en colocar el objeto que se trabaja en la plantilla, en poner a un lado el artículo determinado o montado.
Después, elementos casuales son los que no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos, tanto regulares como irregulares. Los elementos casuales en este caso forman parte del trabajo provechoso y se incorporarán en el tipo definitivo de la tarea. Por ejemplo, tenemos regular la atención o aprontar la máquina o bien recibir instrucciones del supervisor o jefe. Después están los elementos constantes, como dice acá, son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual. Aquí nos mencionan, por ejemplo, poner en marcha la máquina, medir un diámetro, atornillar y apretar una tuerca, colocar la broca en el mandril, en lo que es el taladro. Elementos variables, ¿cuáles son estos? Pues dice, son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución cambia según ciertas características del producto, equipo o proceso, como dimensiones de peso, calidad, etcétera. Ejemplo de esto puede ser aserrar madera a mano. El tipo varía según la dureza y el diámetro. Barrer el piso depende de la superficie. También llevar una carretilla con piezas a otro taller depende de la distancia. Elementos manuales son los que debe realizar en este caso el trabajador, perdón. ¿Cuáles son esos elementos mecánicos? Los mecánicos son los que realizados automáticamente por una máquina en base a una fuerza motriz. Por ejemplo, templar tubos, coser baldosas, dar forma a las botellas de vidrio, prensar una chapa de carrocería de automóvil y la mayoría de las operaciones de corte en máquinas y herramientas. Después, la teoría del muestreo del trabajador. Aquí algunas veces se usa pues, esta expresión sencilla para el tamaño de la muestra. Considere pues, el término 1.96 sigma como límite aceptable de error, un porcentaje de confianza del 95%. Y allá nos queda la fórmula. 1.96 por sigma. Bien. Ahora, esto se puede redondear a 2 y obtener la raíz cuadrada de ambos lados y despejar n, en este caso n, que es el número del tamaño de la muestra, sería 4 por p por q entre L al cuadrado, y al cuadrado en este caso. Muy bien. Aquí está el caso, por ejemplo. Tenemos n, el tamaño de la muestra, n' el número de observaciones del estudio preliminar, y la sigma es la suma de los valores, y x son los valores de las observaciones. ¿Sí? Vemos allá la fórmula que es 40 por la raíz de n' por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado entre la sumatoria de x todo elevado al cuadrado. Ese va a ser el tamaño de la muestra. Después viene la clasificación del desempeño y dice, vamos a ver, la última parte dice que, según vemos, aquí nos dice que el desempeño del operario es un factor que permite ajustar los tiempos normales y las tareas. Y para clasificar el desempeño del operario, se deben evaluar con cuidado factores como la velocidad, la destreza, los movimientos falsos, el ritmo, la coordinación, la efectividad y otros según el tipo de tarea. Existe el sistema de clasificación de esfuerzo de Westinghouse. ¿Sí? Cuando es excesivo, aceptable, malo o bueno, ¿sí? Según el caso. Bien. Bien, vamos a cerrar esta primera parte. Ya se terminó el tiempo para continuar con la presentación. Vamos a ver una presentación que nos va a ampliar un poquito más el panorama sobre la medición de tiempos y movimientos. Permítanme, vamos a cerrar un momento y comenzar.